Nadie podía entender por qué una madre haría algo tan extraño, tan inquietante, dormir todas las noches en un cementerio con su hijo pequeño. Para los vecinos, era una mujer fuera de lugar, alguien para evitar, una historia de locura y oscuridad que preferían no contar. Pero la verdad era mucho más profunda y desgarradora de lo que nadie imaginaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Era una noche fría y silenciosa en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar donde la rutina y la tranquilidad parecían eternas. Sin embargo, justo cuando el reloj marcaba las 9, una figura solitaria se deslizó por las calles vacías. Era una mujer, de rostro cansado y mirada fija, con una mochila raída al hombro y la mano de un niño aferrada con fuerza. Su nombre era Isabel, y junto a ella caminaba su hijo, Diego, un niño de apenas 5 años, ajeno aún a la cruel realidad que los envolvía. Isabel sabía que muchos ojos la observaban desde sus ventanas cerradas, y que cada paso que daba entre las lápidas susurraba historias que no quería escuchar. Sin embargo, no había otra opción. Esa noche, como todas las noches desde hacía meses, su refugio no era un hogar con paredes y techo, sino aquel campo silencioso donde yacían los muertos. Allí, entre sombras y recuerdos, buscaba protección para Diego. Los rumores entre los habitantes del pueblo se propagaban con rapidez. Algunos decían que Isabel había perdido la razón después de una tragedia familiar. Otros, más supersticiosos, murmuraban que la mujer estaba poseída por espíritus oscuros. Pero nadie sabía el verdadero motivo, ni siquiera los que alguna vez intentaron acercarse para ayudarla. Isabel guardaba un secreto que la mantenía en guardia constante, un secreto que amenazaba la vida de su hijo y la suya propia. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las cruces gastadas, Isabel se sentó en el banco junto a la tumba más vieja del cementerio. Envuelta en una manta, abrazó a Diego con fuerza, tratando de transmitirle el calor que la realidad le negaba. El niño miraba las estrellas con ojos grandes, sin comprender todavía por qué su madre prefería la oscuridad y el frío a la seguridad de una casa. Pero sentía la angustia en su pecho y sabía que algo grave ocurría. Isabel recordó entonces cómo había llegado a esa situación desesperada. Todo comenzó meses atrás, cuando su vida parecía normal, aunque marcada por las dificultades comunes de cualquier madre soltera en un pueblo pequeño. Su esposo, Javier, había cambiado. Lo que parecía ser una ausencia temporal se transformó en algo más oscuro, algo que ella no podía aceptar ni entender. Un día, Isabel descubrió la verdad oculta tras las sonrisas falsas de Javier. Estaba involucrado con personas peligrosas, con actividades que amenazaban su integridad y la de su familia. Intentó hablar con él, convencerlo de que se alejara de aquel mundo, pero fue inútil. El hombre se había perdido en un abismo del que parecía no poder salir. Peor aún, cuando Isabel decidió alejarse para proteger a Diego, Javier se volvió una amenaza. El miedo se volvió su compañero diario. Javier comenzó a perseguirla, enviando mensajes anónimos, acechándola por las calles, buscando maneras de recuperar el control sobre su hijo. Isabel sabía que si volvía a casa, o si permitía que Diego estuviera en un lugar seguro para cualquiera, menos para ella, el niño corría un peligro inimaginable. Fue entonces cuando tomó una decisión que nadie más habría comprendido. Buscó un refugio donde nadie fuera a molestarlos, ni la policía, ni su esposo, ni las miradas juzgantes del pueblo. Ese refugio fue el cementerio local, un lugar al que la mayoría le temía, pero que para Isabel se convirtió en un santuario. Allí, entre muertos y recuerdos, buscaba protección para Diego. Las primeras noches fueron las más duras. El frío calaba los huesos, los ruidos del viento y los animales salvajes la mantenían despierta, y la inseguridad parecía acechar cada paso. Sin embargo, la desesperación por proteger a Diego era más fuerte que cualquier miedo. Cada lágrima derramada bajo las estrellas, cada suspiro ahogado en la oscuridad, era un acto de amor y resistencia. Los vecinos comenzaron a notar que algo extraño ocurría. Isabel no aparecía durante el día y en las noches se adentraba al cementerio.
Algunos intentaron hablar con ella, pero siempre encontró excusas. Siempre evitaba las preguntas. Se convirtió en una sombra entre sombras, una historia de la que se hablaba en susurros y con temor. Pero lo que nadie sabía era que aquella mujer aparentemente perdida llevaba consigo un corazón valiente y una fuerza inquebrantable. Mientras dormía entre las tumbas, protegía a Diego de un destino que pocos podrían imaginar. La oscuridad que la rodeaba no era solo la del cementerio, sino la que provenía de la amenaza constante de un hombre que no dudaba en destruirlo todo para recuperar lo que consideraba suyo. La calma de San Miguel era solo una máscara que ocultaba un torbellino de secretos y peligros. Isabel y Diego vivían en una realidad fragmentada, una historia que pocos conocían y menos entendían. Para comprender por qué aquella madre prefería dormir entre tumbas heladas antes que en una casa, era necesario adentrarse en el oscuro pasado que los perseguía como una sombra implacable. Isabel no siempre había estado sola, ni había tenido que esconder a su hijo de ese modo. Meses atrás, su vida parecía transcurrir dentro de la rutina común de cualquier familia modesta. Compartía un hogar con Javier, su esposo, un hombre que en apariencia parecía preocupado y cariñoso. Sin embargo, debajo de esa fachada se escondía una verdad aterradora. Todo comenzó cuando Isabel notó cambios en el comportamiento de Javier. Se volvió distante, esquivo, y comenzó a salir de casa en horas extrañas. Las preguntas que ella hacía eran respondidas con evasivas o con rabia silenciosa. No tardó en descubrir que Javier estaba involucrado en actividades que escapaban a su comprensión. Negocios oscuros, personas peligrosas y algo que amenazaba con destruir todo lo que ella amaba. Al principio, Isabel intentó negarlo. Quiso creer que podía salvarlo, que el hombre que amaba aún podía volver a ella y a su familia, pero pronto la realidad la golpeó con fuerza. Javier no solo había cambiado, sino que había caído en un mundo del que ya no podía escapar. Un mundo donde la violencia, el miedo y la mentira eran moneda corriente. Cuando Isabel decidió distanciarse y proteger a Diego, la verdadera pesadilla comenzó. Javier no aceptaba perder el control, ni a su mujer ni a su hijo. Empezó a perseguirla, a amenazarla con palabras y actos que hicieron temblar cada fibra de su ser. Las llamadas anónimas, las sombras que la seguían en la calle y las miradas penetrantes que parecían decir «te encontraremos», se convirtieron en su nueva realidad. La mujer intentó acudir a las autoridades, pero la corrupción y el miedo impedían que la justicia llegara a su puerta. Nadie quería enfrentarse a la red de poder que Javier y sus contactos manejaban. La desesperación crecía y Isabel comprendió que debía actuar con sus propias manos para salvar a Diego. Fue entonces cuando decidió llevar a su hijo a un lugar donde nadie pensaría en buscarlos, el cementerio. Un sitio que para la mayoría representaba la muerte, para ella se convirtió en el único refugio posible. Un escondite entre las sombras, donde podía vigilar y proteger sin llamar la atención. Cada noche en el cementerio era un acto de valentía y sacrificio. Isabel aprendió a soportar el frío, a sobrevivir con lo mínimo y a mantener la esperanza viva en medio de la oscuridad. En silencio, luchaba contra un enemigo invisible y poderoso, mientras su hijo dormía, ajeno a la lucha que su madre libraba por él. Pero la amenaza de Javier no solo era física, había algo aún más aterrador. El hombre tenía planes que involucraban a Diego, planes que iban más allá de la custodia o la venganza. Isabel temía que su hijo fuera usado como moneda de cambio, o peor aún, que sufriera un destino mucho más cruel. La red de Javier estaba vinculada a un oscuro comercio, uno que Isabel no podía ni imaginar hasta que encontró pruebas escondidas en su propia casa, documentos, fotografías y objetos que revelaban la existencia de una red de tráfico humano y explotación infantil. Esa realidad la sacudió hasta el alma y le dio la fuerza para no rendirse. En medio de esa tormenta,
Isabel se convirtió en mucho más que una madre. Se volvió una guerrera silenciosa, dispuesta a desafiar la oscuridad para proteger la luz que representaba a Diego. Cada noche que pasaba en el cementerio no solo era un acto de sobrevivencia, sino una promesa de que su hijo tendría un futuro distinto. La historia de Isabel y Diego no solo era un relato de miedo y peligro, era una lección de amor incondicional, de sacrificio extremo y de la fuerza que nace cuando todo parece perdido. Aunque la oscuridad acechaba y las heridas parecían imposibles de sanar, la esperanza brillaba en sus ojos cada vez que el amanecer tocaba el cielo de San Miguel. Sin embargo, Isabel sabía que no podía seguir escondiéndose para siempre. La sombra de Javier crecía y el peligro aumentaba, pero también sabía que necesitaba ayuda, que su historia debía ser escuchada para que otros no sufrieran el mismo destino. La pregunta que la mantenía despierta no solo era cómo sobrevivir una noche más, sino cómo cambiar el curso de una vida que parecía marcada por el miedo y la oscuridad. El día que Isabel y Diego fueron descubiertos no fue un día cualquiera. Fue el momento en que la historia oculta entre sombras salió a la luz, cambiando para siempre la percepción que San Miguel tenía de aquella madre que dormía entre muertos. Pero más importante aún, fue el instante en que Isabel encontró la esperanza que parecía inalcanzable. Todo comenzó cuando una vecina, cansada de ver a Isabel entrar y salir del cementerio a deshoras, decidió reportar la situación a las autoridades. Lo que para muchos parecía una simple historia de locura o marginalidad, pronto se transformó en un caso complejo que despertó el interés de la policía local. Cuando los agentes llegaron al cementerio y encontraron a Isabel abrazando a Diego, la mujer no huyó ni se escondió. En cambio, con voz temblorosa, explicó su historia. Contó cómo había tenido que esconderse para proteger a su hijo de un peligro real y constante, su propio esposo. Las autoridades, sorprendidas y escépticas al principio, decidieron investigar más a fondo. Lo que descubrieron en la casa de Isabel fue escalofriante. Un cuarto cerrado con objetos y documentos vinculados a niños desaparecidos, pruebas irrefutables de la implicación de Javier en una red de tráfico humano. Esa revelación sacudió al pueblo entero. La mujer que muchos juzgaron como loca o débil, en realidad era una heroína que había estado luchando en silencio contra un monstruo que muchos desconocían. Isabel no solo había salvado a Diego, sino que había evitado que otros niños sufrieran el mismo destino. El enfrentamiento con Javier fue inevitable. La policía lo arrestó y con las pruebas en mano logró desenmascarar toda la red criminal. Para Isabel y Diego comenzó una nueva etapa, la de la libertad y la reconstrucción. Isabel fue acogida por una organización de protección a víctimas de violencia y tráfico humano. Allí encontró apoyo, seguridad y la posibilidad de soñar con un futuro donde el miedo no dominara su vida. Diego, por primera vez, pudo dormir sin tener que esconderse, rodeado de cariño y esperanza. La historia de aquella mujer que dormía en el cementerio se convirtió en símbolo de coraje y resistencia, en un testimonio poderoso de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el amor de una madre puede ser la luz que salva vidas. Hoy, Isabel comparte su experiencia para ayudar a otros, para dar voz a quienes no la tienen, y para recordar que a veces lo que parece extraño o incomprensible es en realidad una historia de valentía y amor más grande de lo que podemos imaginar. Gracias por acompañarme en esta historia real que toca lo más profundo del alma. Si quieres conocer más relatos impactantes y transformadores, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte nada.